¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta mañana, media tarde de viernes 3 de noviembre, en un especial de las realidades y opiniones de México Prioridad. Usted sabe que cuando tenemos la posibilidad de escuchar a gente preparada, documentada, de prestigio, y en este caso no solo local y nacional, sino internacionalmente, pues creo que es importante escuchar su visión de las cosas, sobre todo referente hoy a estas tragedias que, derivadas de los terremotos del pasado 19 de septiembre, bueno, pues sabemos que 8 días antes hubo otro terremoto también, pero los que verdaderamente vinieron a generar pues una situación altamente preocupante, pues han sido estos del 19 de septiembre. Coincidentalmente, 19 de septiembre, 32 años atrás, en el 85, pues ya sabemos lo que vivimos también. Y en muchos aspectos pareciera que no aprendemos, pero pues esto no me corresponde decirlo a mí. Esto creo que para eso te invité, mi querido José Antonio Terán Bonilla. Muchas gracias. Mi querido Toño. Eduardo, estoy con mucho gusto. Acércate al micrófono. Mi ciudad de Puebla, aquí estoy con mucho gusto para hablar sobre esta temática que es verdaderamente preocupante, sobre todo porque las acciones que se deberían de estar haciendo no se están haciendo. Si comparamos con el terremoto de 1999 en esta misma región, donde inmediatamente las autoridades del gobierno, a través de Pedro Ángel Palop, hijo, organizó, nos llamó a muchos especialistas para que coordináramos y organizáramos que las intervenciones le hicieran gente que sabe sobre monumentos históricos. No cualquier arquitecto ni cualquier ingeniero, y menos un estudiante, puede saber sobre ello. Pues entonces se pudieron reestructurar varios edificios, entre ellos, como tú recordarás, la Torre Sur de la Catedral, el Ochavo, la Cúpula, el Templo de la Compañía, que fue de los más afectados, el propio ayuntamiento, del cual yo dictaminé 40 páginas, mientras que las autoridades de aquí les habían dado un dictamen de un párrafo, y yo les dictaminé 40 páginas, y además con la solución de cómo se podía resolver. Y con una salvedad, que pareciera no cuenta, pero tú no cobras. Por supuesto que no cobro, porque es mi ciudad. Sí, pero quiero que esto se resalte, porque, hombre, es tan difícil que como gobiernos, y aquí estoy hablando en términos generales, no solo referente hoy a estas tragedias, sino como gobiernos en los temas trascendentes para la sociedad, recurramos a la gente especializada. ¿Por qué queremos hacer gala y hacer alarde de autosuficiencia cuando evidentemente hay carencias que se desnudan inmediatamente? Así es. Mi pregunta es tan difícil tener un poquito de humildad y recurrir a los que saben? Pues yo creo que las autoridades, llámese gobierno federal, gobierno estatal o ayuntamiento, en cualquier instancia es lo mismo. Los niveles no tienen esa humildad, como bien dices tú, de recurrir a los especialistas. Yo preguntaría que cuando a ti te dan un ataque, si recurres a un médico general o a un cardiólogo para salvarte, pues lo mismo pasa en estos casos. Tienen que ser especialistas en el campo del patrimonio arquitectónico, gente que sabe cómo resolver la problemática. Ahorita yo lo que estoy viendo en Puebla es una verdadera tragedia. En el caso de la ciudad de Puebla, que hace 8 días pude tomar fotografías, y entre ellos, por ejemplo, los portales, los están apuntalando indebidamente, con unos puntales directamente a las dovelas. O sea, si nos viene otro signo, se nos cae el portal Morelos y el portal Iturbide, o Juárez, como se le llama. Porque no están bien hechos estos apuntalamientos. No están bien hechos los apuntalamientos, porque yo no sé quién lo está haciendo, pero definitivamente las personas no saben. Lo mismo está pasando con por ejemplo, con la llamada Casa de Alfeñique, que me parece verdaderamente que pusieron ahí, simplemente es un armazón para mí, como si fuera un guacal de metal, que para detener, que porque se desplomó el muro. Pues no es cierto, el muro no está desplomado.
Lo que pasa es que simplemente las grietas que tiene se separaron de cuando en 1900, o sea, hay que saber un poco de historia. Si la gente no sabe de historia, pues está perdido. Un arquitecto, obviamente la mayoría no saben de historia, que en 1927, cuando se hace el Museo Regional, hoy mal llamado Casa del Alfeñique, que debía ser Casa de Alfeñique, o sea, de dulce, de almendra y de azúcar. Sí, pero eso es un alfeñique. Entonces no es casa de alguien. Un señor que se apellida Alfeñique. Sí, bueno, exacto. Pero la ignorancia es la madre de todos los vicios, sobre todo de los poblanos, con todo respeto. Pero te me estás yendo ya muy adelante, mi querido Toño. Tú pregúntame y yo contesto. No, yo te pregunto y tú contestas lo que quieras, pero es que a mí sí me gustaría hablar de un contexto, claro, para que tengamos claro el porqué de la relevancia de las intervenciones inadecuadas, claro, con las que debieran ser las correctas. Sí. ¿Sí? Entonces, en su momento, recientemente, pasados, digo, los 3, 4 primeros días, quizá por la ignorancia, mucha gente decíamos que los daños, en términos generales, dada la magnitud de los terremotos y la cercanía de los epicentros, porque esto es lo que está generando daños mucho más fuertes, parecía que no habían sido tan fuertes los daños, pero la verdad es que sí son contundentes, claro, ahora que podemos analizar las cifras. ¿Estás de acuerdo? Así es, son miles. Ahora, y sobre todo la problemática son de varios tipos. La gente está desesperada, pero también no tiene paciencia, porque esas cosas no se pueden resolver. Es como cuando tienes tú un cáncer y que quieres que al otro día te cure. Eso no puede ser. Y lo mismo pasa con los edificios históricos, que en primer lugar no tenemos todavía la capacidad de gente especializada, pero además de esa gente especializada no se le está tomando en cuenta para que participe, ni se le está invitando a que participe. Por ejemplo, vi ayer en las redes sociales, el clero de Puebla solicita a la Universidad Iberoamericana de Puebla y a la Universidad Anáhuac, porque supongo que unos son legionarios de Cristo y los otros son jesuitas, que manda a estudiantes a dictaminar en los edificios históricos. Digo, ¿a dictaminar? A dictaminar, lo que es gravísimo. ¿Cómo es posible que un estudiante, yo le preguntaría en este momento al clero, oiga usted, a los seminaristas, usted, vamos a suponer que fuera rector de un seminario, usted mandaría, no, es que no se tiene las suficientes personas, y manda usted a los seminaristas porque se requiere a oficiar misa? Pues eso sería una barbaridad. Pues exactamente es en una analogía similar podríamos pensar que si alguien sufre un evento cardiovascular, pues pide a los estudiantes de la escuela de medicina, cualquiera que sea, que te venga a atender. Tú te pondrías en manos de... O estos que andan en las ambulancias, ¿cómo se llama? Claro, los paramédicos. O sea, te pondrías si te da un infarto en manos de ellos para que te abran el corazón a hacerlo abierto. Yo creo que hay que buscar al mejor especialista que esté al alcance. Bueno, ¿no? Pues exactamente eso es lo que está pasando en Puebla, lo que es sumamente grave, porque las autoridades realmente no están tomando conciencia. Yo hago un llamado tanto al gobernador, a Tony Gali, verdad que yo hace años lo conocí, pero pues supongo que se ha olvidado de que existo, y lo mismo hago un llamado al alcalde que no me conoce, que yo he pedido cita con él, y tampoco, y simplemente para ofrecer ayuda, porque yo lo que vengo es ayudar gratuitamente a Puebla, ¿verdad? A preparar gente. He venido a dar, como bien tú sabes, hace 8 días, a los colegios de arquitectos, ¿verdad? ¿Para qué? Decirles cómo deben de ser las primeras instancias, cómo no pueden pasar otros accidentes, por ejemplo, a los albañiles que están en una torre ahorita, por ejemplo, tomé fotografías de la Capilla de Gloria, la del Bolívar. Bueno, salió en el Sol de Puebla que la piensan demoler, pero qué barbaridad, si nada más tienen unas cuantas grietas, la torre, que es natural por su esbeltez, ¿verdad? Y pensarían esas barbaridades, ¿y por qué? Y luego tú ves un apuntalamiento que de risa, ves un muro muy grande y eso, y con unos cuantos puntales que además, mal hechos, mal equivocados, porque todos los puntales tienen que tener una estructura de triángulos. ¿Por qué de triángulos? Porque es la figura indeformable. Sin embargo, en este caso no se está haciendo, como tampoco se está haciendo en muchos más edificios. Oye, Toño, sí. Un evento de la naturaleza como es un terremoto, evidentemente que causa daños en el ámbito particular, claro, a las personas en su patrimonio familiar. Así es. Pero también a la ciudad misma.
cuando estamos hablando de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, sí, como es nuestra Puebla, presumimos de ello, pero tendríamos que actuar. ¿Qué estamos haciendo por ella? De otra manera, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de daños en las casas civiles, sino también en museos, en iglesias, en hospitales. Así es, en hospitales. Sí, por eso de manera que la responsabilidad se potencializa, ¿no? Claro, es que todos tenemos la obligación moral de participar de una u otra manera, de acuerdo a nuestras condiciones, ¿sí? De acuerdo a nuestras especialidades. Si yo he ofrecido esto, son por las razones que acabo de decir, simplemente porque soy custodio del centro histórico de la ciudad de Puebla desde el año 2009, pero además porque soy poblano y porque soy especialista en esos temas. Yo participé desde el año 85, participé en la Ciudad de México, tanto en dictámenes como en cómo solucionar la reestructuración de algunos edificios. Y después en 1999 lo mismo hice acá, no solamente en la ciudad de Puebla, sino en la Sierra de Puebla, desde Amozó hacia arriba. Evidentemente, estos terremotos últimos, es decir, últimos de esta magnitud, porque ha habido miles que se han continuado, porque vivimos en una zona sísmica, ¿no? Claro. Pero ¿tienes el dato puntual de cuántos templos fueron dañados? Y vamos a hablar de Puebla nada más. Incluso no sabría si solo de la ciudad de Puebla, porque al interior del estado los daños son brutales. Son brutales ¿sí? y mucho mayores. Por ejemplo, Atlisco, está destrozado Atlisco. Si tú ves la parroquia, se han caído casas, se han afectado, por ejemplo, el templo de la Merced, etcétera. Lo he podido ver en las redes y hablando con los amigos de Atlisco. Lo mismo está pasando en Cholula, es decir, y en la Sierra de Puebla ni se diga. Están pasando cosas tremendas y realmente no se ha podido atender. No se sabe con exactitud. Los datos que me dio el director general de INAH, donde yo trabajo, ¿verdad? Nos dio hace 2 semanas que más o menos, en el caso yo le pregunté de la ciudad de Puebla y dijo que eran alrededor de 1000 y tantos los templos dañados, que estaban dañados. Pero dañados ¿en qué magnitud? Porque hay daños menores, claro, y es lo que hay daños que seguramente no se pueden recuperar. Claro. Entonces, eso es importante tenerlo. Qué bueno que tocas ese punto, porque efectivamente, yo compararía esto, por ejemplo, con Guatemala. Cuando Guatemala en el siglo XVIII, con un terremoto se acabó Guatemala, por eso existen 3 Guatemalas para que lo sepa la gente, ¿sí? Y por eso se funda a finales del siglo XVIII una nueva Guatemala, que es la capital. Bueno, no necesidad de que cuando ya se empiezan a restaurar, toda la gente huye de la ciudad porque no se puede vivir en la ciudad. Sin embargo, se va a la nueva ciudad y lo otro se queda y se consolida con los siguientes terremotos de la década de los años 70, recordarás, del siglo XX, en el cual yo fui incluso a tomar un curso allá a Guatemala y por eso aprendí muchas cosas, con Joe Hibbins, un especialista que era de Irlanda, que nos hicimos grandes amigos, porque era prácticamente el que intervenía y aprendimos muchas cosas. ¿Y qué se hizo? Pues ahora se empieza a demoler casi hasta los cimientos, por favor. Las cosas, como bien decías, que definitivamente no se pueden reestructurar, que se queden como testimonio histórico de lo que sucedió, pero no se tiene por qué destruir. La gente lo que pasa es que es la solución más fácil, ¿no? Sí, claro, voy a demoler. Derriba. Sí. No, oye, bueno, y no tomen en cuenta que eso es patrimonio cultural no solamente de nosotros, del patrimonio mundial. Entonces, ni la gente, ni los arquitectos comunes y corrientes, ingenieros, saben diferenciar entre lo que es una fisura, ¿sí? Lo que es una otra grieta mayor, y lo que podía ser un colapso. Un colapso definitivamente cuando tú ves una bola ya al cielo y se cayó parte de la cúpula. Entonces, esto es lo que yo he venido mostrando, ¿sí? He venido en el Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla. El colegio de hoy debía de estar hoy en la tarde en el Colegio de Arquitectos de Puebla, que los invité también gratuitamente. Sabes que el martes me mandaron un correo, y eso sí lo digo públicamente porque me da tristeza, de que no hay un compromiso, ¿verdad?, profesional ni social. ¿Te cancelaron? No, me cancelaron hoy. No puedo dar la conferencia que estaba convocada para el día de hoy, mucha gente vendrá a Puebla,
para dar esta conferencia de cómo se puede en los primeros siglos, argumentando que no habían encontrado un espacio donde diera yo la conferencia. Como si fuera la primera que vas a impartir aquí en tu ciudad o en el mundo. En ambos colegios llevo alrededor de participando de 20 o 25 años desde que yo hice mi maestría, llevo participando, impartiendo cursos. Entonces, yo soy muy mal pensado, Toño, porque lo reconozco, estoy contaminado, creo muy poco de lo que hacen nuestros gobiernos y de lo que dicen menos, y vaya, yo me atrevería a decir que quizá esta cancelación más bien deriva de no querer que la gente escuche la exhibición que puedes hacer de gente responsable, ¿no? Sí, porque yo me pregunto si realmente, por ejemplo, yo no he visto de las intervenciones, te voy a poner un ejemplo, 5 Oriente y 4 Sur. Se cae el pretil, ve a ver lo que... La Casa de la Palma. Bueno, la Casa de... No, la Casa de la Palma, no, esa está en la 3 Oriente. Ah, sí, perdóname, 3 Oriente, sí. La otra es parte de lo que fue el convento de San Jerónimo. Sí, correcto. Que ahora es privado. Bueno, están pintando la fachada para hacer, o sea, pintura antisísmica, para que no vean, ¿sí? No digo yo de broma. Pintura eso digo, o sea, pintura antisísmica, es la primera vez que lo escucho. Sí. Para que no se viera. Y se cayó un pretil, efectivamente, porque es una parte alta, y está metiendo una trave de concreto armado terrible. ¿Qué es lo que va a hacer? En el siguiente sismo se va a caer la casa esa con el peso de esa propia trave, que va a actuar como un ariete, ¿entiendes? Sí, claro. Si es trepidatorio, va a golpear y va a tirar aparte de ello. O sea, y de todas las obras, una sola que yo fui a visitar y tomé la fotografía, no hay una licencia, ni la de ayuntamiento, como se hizo en 1999, ni hay una licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Puebla. Porque una cosa es México y otra cosa es Puebla, que quede claro, ¿sí? Cuando yo digo que trabajo en el INA, me deslindo definitivamente del INA de Puebla, ¿verdad? Porque simplemente no comparto con las gentes. Tenemos aquí muchos arquitectos, pero ni actúan ni les interesa actuar, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, el ayuntamiento, a través del que se llama, porque debería de llamarse Consejo del Centro Histórico, y que no se llama Consejo, porque Consejo se convoca gente, sino ahora está como si fuera un banco, ¿cómo se llama? Una figura. Sí, y vamos a decir nombres porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero gerente del Centro Histórico, bueno, el gerente del Centro Histórico, pues está convocando a los alumnos de la UAP, igual así como el clero está convocando a las otras universidades, que los alumnos de la UAP dictaminen. La doctora que entrevistase hace 8 días, Sonia Morán, ofreció gratuitamente, porque también es poblana, ofreció a la gerencia del Centro Histórico capacitar a las personas y eso para que dictaminaran. Pues no le hicieron caso, como bien dices tú, porque tal vez pues exista a lo mejor fíjate algo atrás de ello, ¿no? Que desgraciadamente en otros temas también me ha tocado escuchar, ser testigo de cierta soberbia en donde hay una negativa para recibir apoyos de gente que no cobra, pero que sabe, que está reconocida. Así es. Y que no se acepta. No se acepta porque a lo mejor piensan que les hace una sobra o que se ponen en evidencia de que están haciendo las cosas mal. Pero vaya, debían de tener humildad, pero recuerda que los arquitectos no tienen humildad y los restauradores todavía menos. ¿Sí? No, a veces no es privativo de ustedes los arquitectos, bueno, yo ni restauradores. Es condición humana, ¿no? Sí, es condición humana. Pero bueno, no existe humildad. Mira, te manda saludos justamente Sonia Morán. Mira que nos está haciendo favor de escuchar. Saludos, Sonia. Saludos a la querida Sonia desde Jalapa, Veracruz. Oye, recapitulemos un poco. Sí. Independientemente de estos señalamientos que haces, de esto que resulta evidente, por ejemplo, en el trabajo de la 5 Oriente y la 2 Sur, la 4 Sur, la 5 Oriente y la 4 Sur, sí. Ahí tengo las fotografías, o sea, no es una cosa. Y aparte están pintando para que no se vean las fisuras y grietas, están pintando de amarillo, por cierto.
Bueno, o sea, eso fue parte del convento de San Jerónimo. Pero el tema esencial es la trave que tú comentas, ¿no? Que están poniendo en un pretil, que no tienen más que rehacer, simplemente con ladrillo el pretil, pero la ignorancia es madre de todos los vicios, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otros inmuebles que tú has podido ver, incluso que te consta, no pero de los más relevantes, no, ya lo sé, pero de los más relevantes? Uno frente al teatro principal, mira, ahí hay un ingeniero que tiene toda la buena disposición y son de los que están esperando mi conferencia y se van a quedar sin conferencia. Un ingeniero que tenía toda la disposición y todo lo que yo le dije, dijo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estaba apuntalando mal. Es la casa esta maravillosa donde estaba el Gran Pavo, que por desgracia ya lo quitaron, que duró 60 años, te acordarás, donde se comían los molotes, todo, frente al teatro principal. Sí, sobre la 8 Oriente. Sobre la 8 Oriente. Y la casa con la que da vuelta al parquecito. Al parquecito, exacto, bueno, a la Plaza del Torno. Bueno, pues resulta que... No, esa no es la Plaza del Torno. Sí, la que se llamó la Plaza del Torno o de Aquiles Cerdán. Sí, porque la Plaza del Torno es la que derrumbaron ahí en el barrio del Artista. No. Perdón, tiene razón. No, ese es el edificio del Torno. Pero no, esa es Plazuela. Ok. Bueno, entonces yo vi que estaban en obra, pedí permiso, me dijeron es un ingeniero, y dije, miren, yo soy especialista en estos temas, vengo a ayudar, quiero ver el apuntalamiento. Entonces le dije, mire, se están haciendo mal los apuntalamientos en los arcos porque tienen que ser radial, y como usted está apuntalando, pues eso no va a funcionar, al contrario se puede caer. Y me dijo, ahorita mismo lo corregimos. O sea, una gente honesta, solamente el administrador se puso difícil de que haya yo entrado, en lugar de agradecerme. Gente pensante. Sí, pero el administrador, que no sé por qué me habían dejado entrar, etcétera, el administrador de la casa, porque han vaciado, o sea, sacaron a todos los vecinos, ¿sí? Bueno, entonces le expliqué porque metieron unas blocks de concreto que va a afectar terriblemente en otro espacio, quitando las vigas de madera, y eso, tengo las fotografías. En otras metieron hace tiempo unas traves, que son las que afectaron ahora, actuaron con unas traves de concreto, y el techo lo hicieron de concreto, y claro, eso afecta a la otra parte, porque actúa como una placa y actúa como un ariete. Bueno, todo esto lo pudimos ver la doctora Sonia Morán y yo, y tomar fotografías. ¿Sí? Pero este es un inmueble particular. Es un inmueble. ¿Qué otro quieres que te diga? De inmuebles oficiales, bueno, a nivel de templos o de museos. Bueno, otro. Lo que fue el antiguo hospital de San Juan de Letrán, que le llaman el Hospitalito, que ha sido tan destruido y todo desde que se hizo el Museo Amparo. Ya hago esta denuncia desde el año 1986, cuando yo tuve que hablar con el gobernador para que se pararan las obras porque destruyeron uno de los claustros del siglo XVI y fueron a tirar las columnas, y esto los arquitectos de México, creo. ¿Sí? Esto está aquí a dos calles, en la 2 Sur y la 7 Oriente. Bueno, ¿sí? Ahí vea el apuntalamiento, es verdaderamente ridículo el apuntalamiento, porque no tiene la triangulación que debe de tener, ¿verdad? La madera, los polines, tienen que tener un triángulo para que sea indeformable. Y no, aquí lo tienen como si fuera ¿qué te diré? Un rombo, que en un momento dado, tú sabes que un rombo, pues se aplasta, o sea, nada más por cuestión de saber mínimamente de física. Bueno, está mal apuntalado. Y tú ves y dices, bueno, pues el muro no tiene más que ni siquiera grieta, es una fisura que la tomé ahí. Y bueno, un escándalo de esto, como se hizo en 1999 con el de los Remedios, arriba de la piedra de Cholula, y yo le advertí al ingeniero Quizós, que además, como siempre, el nepotismo, pues porque era sobrino del párroco. No eso en México no se da, hombre. Por favor. La gente llega... ¿Qué hizo? Siendo muros de adobe y eso, le dije, eso es peligrosísimo, mira. Estás metiendo concreto armado, incompatible con los muros de adobe. Sí. Metió una estructura como un huacal ridículo, ¿verdad? Que costó mucho dinero. Bueno, ¿qué pasó ahora? Ya se cayeron. Antes no se cayó todo el templo, pero se cayeron los cupulines de las torres de los Remedios. Y lo digo públicamente porque se lo dije a esta persona, ¿verdad? Que él no sabía, y tiene un doctorado, sí, pero un doctorado que nadie reconoce, que es de la Universidad de Oaxaca, con todo respeto, donde no tienes clases de 365 días al año, están en huelga 364. Oye, pues esto es muy grave, Toño. La casa de Alfeñique. La casa de Alfeñique es la que más fui a ver, en realidad tiene solución sin mayor... Pero está cerrada. Está cerrada, sí, porque todo el apuntalamiento, entras tú al zaguán
Y adelante, el primer tramo que está cubierto con vigas de madera, todo mal colocada, el apuntalamiento está. El arco, el arco mixtilíneo, que es muy bonito, bueno, con puntales como para que venga el siguiente sismo y se caiga de una vez el arco. En lugar de colocar radialmente, porque los esfuerzos son radiales, claro, y bajan después con la madera, con un polín o con unas piernas, lo que se llama en la albañilería, de cada lado se les llaman piernas dentro del campo de la albañilería. Yo lo he aprendido porque yo trabajé mucho como arquitecto, ¿verdad? Entonces, no, es peligrosísimo lo que se acaba de hacer ahí en la casa y le dejé recado esto a la directora, a ver si lo dan a los policías de todo lo que estaba mal, porque además me acompañaron. ¿Qué otro más quieres que te diga? En términos... Por ejemplo, yo no sé, no he podido entrar a Santo Domingo, no dejan entrar al atrio. ¿Sí? A ver, la medida de no dejar, alguien que nos regale, por favor, un vasito con agua, se pueda, de calidad, por favor. Que se diga lo que se quiera de México Prioridad, pero que no le regalen un vaso con agua a nuestros invitados es criminal. Pues quizá tan criminal como algunas cosas que se están o haciendo o dejando de hacer, coño. Sí. Se están dejando de hacer. Ahora, otro problema, el principal que quiero que esté consciente el público, es que a todos siempre le echan la culpa al sismo. No. La problemática de los edificios históricos y de las casas comunes y corrientes son la falta de mantenimiento. Claro. Una falta de responsabilidad total. A ver, templos que hemos encontrado en la Sierra de Puebla, que podrían tener 200 años, que ni siquiera se van en las azoteas, que las gárgolas están obturadas, están llenas de plantas, de plantas, ¿no? Que tienen árboles. Sí, sí. Mira, hay otra casa, mira, que acabo de ver, terrible, contraesquina de la iglesia de La Luz. Es una que siempre yo les dije al gobierno que tenía que tener cuidado, porque un día se iba a caer encima de la gente, está cerrada, porque está mal apuntalada. Pues ve, ahorita está hecho, muchas gracias, está hecho un verdadero desastre ahorita que pasé. ¿Y tú crees que hayan hecho algo por hacer un buen apuntalamiento? Nada. Y eso va a pasar, que cualquier día se va a caer encima de los coches o de la gente que está pasando ahí. Ay, Dios mío. Bueno, aquí enfrente, Toño, para no ir muy lejos, el Templo de la Soledad. Mira, el Templo de la Soledad, te cuento. Como bien sabes, hace 8 días fui a ver al párroco, que tengo buena amistad con él, porque he hecho un estudio sobre la iglesia. Al Padre Niño. Al Padre Niño. No es que sea un niño, ¿eh? No, sí, se apellida. Se apellida así, que siempre está muy dispuesto a ayudar. Bueno, y entonces le dije, mira, ¿qué problema si empezamos a tomar fotografías? Sonia Moraño, un servidor, tomamos fotografía y efectivamente tiene grietas. Tiene grietas, pero a mi juicio se puede resolver muy fácilmente esas grietas, inyectándolas. Yo les decía, si a mí me dijeran, bueno, ¿cómo se hace? Yo les digo cómo se hace, ¿sí? No tiene mayor problema. Bueno, y me dice, oiga, me tiene cerrado el gobierno, la iglesia, me tiene cerrado, no recibo, no tengo ya de qué vivir. ¿Sí? Porque tú sabes que viven de las limosnas, pero tampoco hay dinero. Yo, ¿cómo puedo hacer un llamado? ¿A qué personas, si no tengo fieles aquí dentro en la nave, para hacer un llamado que cooperen para que resolvemos el problema de la cúpula? Es el problema principal y uno de las... y la torre. ¿Sí? A ver, Toño. Bueno, ese es un caso. Sí, no, pero yo te quiero preguntar, porque haciendo de abogado del diablo, ¿hasta dónde? Y vamos, por lo que estás planteando, entiendo que se debe a la incapacidad de la gente. Definitivamente. Que toma medidas, sí, claro, la responsable, que toma medidas no adecuadas. Pero, como no sabe, pues es mucho más fácil decir, mejor cerramos el acceso y no nos corremos el riesgo de que no existe, según tú, pero no nos corremos el riesgo de que se nos desplome el edificio y tengamos una tragedia con decenas de muertos que lamentar, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, es el camino fácil.